¿qué tal? Bienvenidos a Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Segunda temporada, 25º episodio y último de la temporada. Con este programa nos vamos a despedir la temporada con un análisis equipo por equipo de cada uno de los 18 que han participado en la Primera Liga. El análisis va a ser, cómo no, con el gran Jesús Chueca. Jesús, ¿cómo estamos? Pues bueno, Pablo, la verdad que las despedidas nunca gustan, ¿no? A nadie y al final ha sido un año muy largo, de muchos partidos, un parón del Mundial, la temporada se ha hecho un poco larga, yo creo que todos estamos un poquito con ganas de desconectar y con muchas cosas que hablar. Vamos a poner nota, vamos a evaluar, vamos a decir qué jugadores nos han gustado más, qué jugadores esperábamos mucho más, qué equipos han rendido bien o por encima de sus posibilidades y aquellos que han sido una completa decepción, incluso algunos han terminado descendiendo a segunda cuando no estaba. Yo creo que alguno no se esperaba. Vamos a ir equipo por equipo. Los únicos partidos que no podemos tener en cuenta, porque son partidos que se van a jugar después de esta grabación, son la final de Taza entre Braga y Porto. Tampoco creemos que debe ser algo definitivo, justo un partido para valorar la temporada No, entera. Y después el playoff de ascenso-descenso que disputa Marítimo contra Estrella de Amadora. Son dos partidos que vamos a hablar en Talento Luso, no aquí en el podcast, sino en el canal de YouTube, por redes sociales y demás. Pero creo que no van a ser condicionantes ni mucho menos. Quizás lo que puede ser un poco más condicionante es el playoff de Marítimo, porque claro, al final tienes esa segunda oportunidad y aprovecharla o no, pues te puede condicionar la temporada. Pero lo vamos a hablar cuando toque hablar del Marítimo. Jesús, tenemos equipos para hablar, 18 concretamente. ¿Quieres seguir algún orden en concreto de la clasificación, por ejemplo, de arriba abajo, de abajo arriba? quiero de arriba abajo, venga. Coge uno de arriba y coge Nah. uno de abajo. Coge uno Vale, de arriba, empezamos. coge uno de abajo. Coge Me uno de parece arriba, bien. coge uno de Me abajo. parece bien. Que Venga, creo pues, que es más interesante, que si no se vale, juntan los primeros minutos. me parece perfecto. Siempre. Empezamos por el campeón, por ejemplo, que yo creo que ahí sí nos podemos parar, sobre todo por cosas que decir y por nombres propios. Y yo a mí me gustaría, aparte de ir valorando, ir también abriendo algún que otro interrogante, porque hay interrogantes para abrir. Empezamos por el Benfica. Sí, dale. Hemos preparado, bueno, ha preparado Jesús concretamente, unas diferentes categorías para dar una especie, no de premios, que los premios ya lo tenéis en el canal de YouTube y por redes sociales, los premios de esta temporada, los premios Talento Luso, sino una especie de reconocimientos para poder valorar. Y son los siguientes: mejor jugador, jugador revelación, mejor jugador joven, el jugador de decepción y una nota global a la temporada, eso con cada equipo. Así que vamos a empezar por el Benfica, en este caso elijo yo. A mejor jugador lo he tenido que dividir. Sí. Se lo doy tanto a Grimaldo como a João Mario. Son dos de los nominados a mejor jugador de la temporada en los premios Talento Luso de esta temporada. Se lo dimos a Grimaldo, así que si tengo que desequilibrar la balanza, se lo damos a Grimaldo. Pero esos dos nombres, ahí es verdad que aquí pues te resulta difícil a buenas, ¿no? Porque tienes varios candidatos, que ya después vamos a ver que hay equipos que casi que te cuesta Sí, ha dar habido. algún jugador, al mejor jugador, ¿no? Yo creo que son los dos jugadores que mejor han rendido de toda la plantilla, pero luego ha habido un nivel muy alto en otros, como creo que Gonzalo Ramos también se la merecería. Incluso Rafa Silva ha habido momentos que ha mostrado su mejor nivel. E incluso Tamendi creo que también ha estado muy regular durante toda la campaña, pero creo que Grimaldo y Joan Mario pues sí que han sido los mejores y es un premio compartido. No, me Es parece que bien. influyen varias cosas, ¿no? Una de las cosas que voy a comentar ahora después con respecto a Roger Smith, que Roger Smith ha apostado por el mismo 11 prácticamente toda la temporada. Ha hecho cambios cuando ha estado obligado, poco más. Entonces eso, eh, unido a que han rendido muy bien, te hace que la sensación de gran rendimiento sea mayor, porque si además juegas todos los minutos, pues mucho más. Jugador revelación, Aquí te Joao voy a Neves. discutir. He metido a Joao Neves, porque no lo esperábamos, tampoco esperábamos a Antonio Silva, pero Antonio Silva le ha dado a lo de mejor jugador joven. Los dos podrían un poco casi intercambiar, ¿no? Pero Antonio Silva ha hecho una temporada brutal. De hecho, es el mejor jugador joven de la liga como tal, de la competición. Y a revelación, pues a Joao Neves, porque es un caso, oye, difícil de creer, porque
El chico la temporada pasada final se lesiona, se pierde la fase final de la Youth League, la Final Four. Esta temporada empieza como suplente por estar todavía renqueante de la lesión y termina la temporada como titular, cogiendo un hueco que meses antes había dejado Enzo Fernández y que Chiquiño no había terminado de rellenar, que por las bajas en el lateral derecho modificó Roger Smith y lo puso de lateral derecho a Aursnes, y poco a poco se fue como creando el hueco para que después salga y además rinda muy bien Joao Neves. De Antonio Silva hemos hablado toda la temporada, y el jugador de excepción, y aquí sí que me gustaría pararme un poco, y es Julian Draxler, campeón del mundo, que llegó como una oportunidad de mercado y no, ha sumado algunos minutos, pero siempre, prácticamente siempre del banquillo. Creo que no sé si ha llegado a sumar alguna titularidad, pero no me acuerdo, y eso ya dice mucho. Y para mí decepcionante el futbolista alemán. No sé si le ha pasado algo a nivel personal, pero futbolísticamente poco y mal. Fracaso total lo de Draxler, pero también era esperado. Era un chico que venía de jugar muy poco las últimas temporadas en el Paris Saint-Germain, un chico que ya dio que su irrupción en el fútbol profesional fue muy grande, recorrió muchos metros en muy poco tiempo, tuvo un impacto brutal, y luego pues ese fichaje por el PSG yo creo que paralizó su carrera ascendente, y ahora en Benfica pues como buscaba otro destino donde volver a mostrar su mejor fútbol, y las cosas no le han salido. ¿Por qué? Pues también ha estado mucho lesionado. Yo creo que mentalmente el chico anda un poquito bloqueado, Tiene fuera pinta. de tal. Y yo luego quería discutir un poquito sobre lo del tema de jugador revelación. Jugador revelación, pues a mí Joao Neves creo que le falta un poco. Al final sí que los últimos partidos ha tenido protagonismo, pero si hablamos de las jornadas de la gran cantidad de partidos que ha jugado Benfica, que comenzó a jugar ahí en el mes de agosto del año pasado, yo creo que nadie se esperaba el nivel que ha mostrado durante todo el año Florentino Luis. Florentino Luis, que vería de un Getafe de primera división que tampoco había brillado en absoluto, y este año la verdad que sí que ha sido una pieza clave, una pieza defensiva de las que poco gustan al aficionado de ver porque no se ve mucho, pero sí que los entrenadores valoran muchísimo, y yo creo que han mantenido un nivel muy, muy alto durante todo el año. A mí Florentino me ha sorprendido porque no me esperaba ese rendimiento. Si vienes del Getafe, que las cosas tampoco le habían salido bien al equipo ni a ti en lo personal, llegas a un Benfica, encajas desde el primer día en el 11 y al final el Benfica funciona bien y tú estás mostrando tu mejor versión. Que no era revelación porque ya lo conocíamos, pero yo creo que su nivel nadie esperaba que fuese tan alto. Claro, yo te compro un poco en parte. Por una parte no, por lo que tú dices de que ya lo conocíamos y de que hecho, sabíamos el potencial brutal. Entonces es sorprendente, pues desde ese punto de vista no, porque sabes que es un futbolista que era capaz de rendir muy alto, y que además se ha encontrado como un contexto muy favorecedor en el que todos han rendido, ¿no? No ha habido ninguna pata coja. Pero sí es verdad que a mí me ha sorprendido, sobre todo desde el punto de vista de se fue a Mónaco y no tuvo minutos apenas, se fue a Getafe y sí que tuvo algo más de minutos, pero tampoco muy trascendente. Y entonces, de ese punto sí, ¿no? De, oye, lo esperábamos quizás hace 3 años, ahora ya no tanto. Y sí, y justo ha sido uno de los mejores jugadores de la plantilla y de la liga. Te lo puedo comprar un poco. Es verdad que pongo a Joe Neves más que nada porque me ha costado encontrar un perfil de revelación en la plantilla, porque podríamos poner a Urnes o Alexander Ba por el tema de ser fichajes y demás, pero realmente eran futbolistas que ya estaban rindiendo en sus equipos, en categoría, en unas divisiones, un nivel quizás un poco menor, ¿no? Urnes, que venía del Feyenoord, que tampoco es moco de pavo, y Alexander Ba del Slavia de Praga, si no recuerdo mal. Entonces, no son tan revelación. No es el caso de un futbolista que viene no tener muchos minutos en Brasil y de repente tiene muchos minutos. Lo que comentabas de Florentino, a mí me ha pasado también un poco con David Neres, porque venía un poco como incógnita, ¿no? De estar en la situación que estaba con el Shakhtar y demás, y era un poco como, oye, vale, viene un futbolista que es capaz de rendir alto, pero ¿lo hará o no? Y finalmente sí que lo ha hecho, incluso teniendo con lesiones de por medio, ha conseguido tener minutos importantes. Es verdad que se ha lesionado en una fase de temporada complicada, que fue justo cuando el Benfica pinchó ahí contra Porto, contra Inter y contra Chávez. Eh, pero sí, me ha sorprendido el nivel gratamente. Y la nota de jugador de sesión he puesto a Draxler, pero también quería poner, no jugador de sesión, pero sí un punto negativo a Roger Smith, porque creo que lo ha hecho muy bien con el tema de fijar su 11 más dos jugadores como mucho, pero
jugadores con mucho futuro, como por ejemplo Shelderup o como por ejemplo Tenstedt, o jugadores con mucho potencial como Draxler o Petar Musa, creo que no les ha sacado todo el rendimiento. Que Petar Musa se ha jugado y aprovechado, sin duda, pero yo creo precisamente que podría haber tenido algún que otro minuto más, Petar Musa. Creo que podría haberle dado un poco más de importancia, se le ha dado sobre todo más al final de temporada, porque puede ser que la temporada que viene sea el delantero titular. Se empieza a hablar de muchísimos jugadores ya, se ha hablado de un montón, ¿no? Si atendemos a la lista de rumorología, yo creo que hayan salido como 5 o 6 nombres. O sea que eso va a ser la tónica dominante en el verano, sobre todo además si sale Gonzalo Ramos, que tiene pinta. Yo le hubiese dado un poco más de importancia. Pero para terminar con el Benfica, la nota que yo le pongo, me gustaría ponerle un poco más, porque estoy teniendo en estos días de valoración, Jesús, de cuestionarnos mucho de, hostia, ¿hasta qué punto el Benfica ha hecho buena temporada? O sea, grandísima temporada, o se ha quedado en gran temporada. Es que me pongo a ver los números y es que ha conseguido nada, ha conseguido 4 menos, 4 o 5 menos que el Porto la temporada pasada cuando consiguió el récord de puntos de la liga. Es que ha conseguido un partido, un partido 2 de diferencia, que son un partido 2, evidentemente no es lo mismo. Pero claro, me sale ponerle aquí un 8,5 de nota, pero lo pienso y digo, la temporada realmente ha sido, es que no sé si decir sobresaliente, porque Sí, teníamos se puede es que decir perfectamente. ¿sabes qué me pasa? Que que ya le estábamos dando un 10. Yo hace 2 meses y medio estaba dando un 10. O sea, la temporada era para 10. Tenía que fallar mucho para que no fuese un 10. Y precisamente ha fallado mucho, hasta el punto de no fallar en el último día. Pero si llega a fallar en el último día, ¿qué pasa? Que de un sobresaliente alto pasas a un casi suspenso o solo aprobado justo, es complicado. Y me sale poner un 8,5, pero se lo voy a dejar en un 9 la nota, porque creo que un sobresaliente sí que se merece, porque al final ha hecho los deberes. Es que es como si dices, no, mira, es que has coquetado con el descenso. Y dices, sí, sí, pero me he salvado. Entonces estoy aprobado, ¿no? No me puedes suspender por haber coqueteado porque al final me he salvado. Así que le pongo un 9. Pero ahí se queda en el 9, no más. ¿Tú qué nota le pondrías, por cierto? Yo el 9, 9, sí, sí. No, Yo creo que está bien. No llega al sobresaliente 10. El seguro. 10 hubiese sido tener esos 4 puntos más, ¿no? Igualar la temporada del Porto del año pasado. Y Ganarla más vamos, el sobrado, 10. no ganarle el último día. Y sobre todo yo creo ganarle al Porto. Igualas el resto de resultados y le ganas al Porto, le quitas 3 al Porto, te pones 3 a ti y ahí ya son. Si tenía de distancia, eran 4 puntos, ¿no? O no, 2 puntos, pues le pones eso. Le pones 3 puntos, le pones, ¿no? 6 puntos más. Le estás quitando 3 al Porto y te estás poniendo 3 a ti. Por lo tanto, ahí sí la diferencia ya sería de 8 puntos. Y ahí se marcaría mucho. Pero ahí nos quedamos. Benfica, hemos hablado muchísimo, largo y tendido. De hecho, hoy también hemos hablado bastante. Pasamos al último equipo, si te parece, el Sí, colista, Santa me voy Clara. a poner hasta el cronómetro para ser más breve porque si no se nos va a ir esto Sí, no, ya se nos a, saldrá solo, ¿eh? Es normal a también las horas. tenemos ¿Vale? más que hablar. Santa Clara, voy a empezar por lo peor, nota un 1. Al colista creo que soy hasta agradecido porque es un equipo que el año pasado llegó a jugar previa de Conference y en un año ha caído, pero es que no ha tenido opciones de salvación en ningún momento de la temporada. Es una plantilla muy, muy floja, una plantilla que ya se veía en verano que iba a pelear por el descenso con muchísimos fichajes, muchísimos cambios y al final sin un periodo de adaptación pues ha pasado lo que ha pasado. Además también ha habido muchos inquilinos en el banquillo, creo que ha habido hasta 4 entrenadores por las islas y es un proyecto que lo veo complicado para segunda liga. No es como tipo lo que ha hecho Bolírense este año, de que el año pasado descendió, ya este año ha ido sobrado y con récord de puntos en segunda liga, pues a Santa Clara no lo veo. Primero porque atraer jugadores a las Azores es muy, muy complicado y luego pues porque es que este año la base es muy floja. Eso lo veo, Jesús, eso lo veo, lo del tema de mantener el bloque, lo veo más probable en el paso de Ferreira. Ahora después lo Sí, comentamos, pero lo veo un poco más probable. mejor jugador, pues yo creo que Boateng, que era uno de los pocos que sí que se quedó el año pasado, que es un central así muy físico, un central con errores tácticos, pero que los sabe corregir básicamente por su velocidad y por su trabajo. Creo que ha sido una de las piezas más valoradas en el Santa Clara y uno de los centrales, pues así, del mundillo de la parte baja de la tabla que más ha destacado con bastante diferencia y creo que en eso sí que estarás de acuerdo. Sí, saldrá, ¿eh? Eh, O sea, no
Creo que se Sí, fue sí, seguro. sale seguro, sale seguro. Jugador revelación, pues yo he puesto al portero, a Gabriel Batista, básicamente porque no lo conocía de nada, porque creo que en muchos partidos ha salvado al equipo de goleadas y de resultados muy, muy, muy grandes y también ha tenido sus pifiadas. Al final es el portero el último clasificado de la Liga Portuguesa, que no estamos hablando de un jugador, de un portero fantástico, pero la verdad que sí que me ha sorprendido porque no lo conocía de nada. El mejor joven, pues Gabriel Silva, esto va de Gabrieles, que le hemos hablado de este extremo que pertenece a Palmeiras varias veces. Creo que ha sido quizás el futbolista que más ha intentado tirar del carro en el último tramo de la temporada, pero las cosas no han mostrado la regularidad suficiente para que el Santa Clara estuviese cerca de la salvación. Es un chico que sí que en otro contexto destacaría más, en un contexto más positivo, porque al final es muy joven, es muy rápido, muy veloz. Es un chico que en otro contexto, que quizás con más apoyos, no teniendo que echarse un equipo a las espaldas, pues yo creo que rendirá bien. Santa Clara lo está intentando retener, pero yo creo que otros equipos tienen que estar interesados en él, Yo porque al final imagino que es Moreirense, muy buen por jugador. ejemplo, Moreirense que sube, por ejemplo, es un perfil de equipo que le pega mucho a este tipo de extremo, sea habilidoso y tal, que se puede mover por dentro. Y luego, como jugador de excepción, y ya acabo, menos de 3 minutos, Sí. jugador de excepción, Ricardinho, que también era otra de las piezas clave que sí que se había mantenido del año pasado. Creo que no ha dado el nivel. Creo que se ha venido muy abajo, que es un chico con mucha calidad, que puede jugar tanto por fuera como por dentro de la media punta, que como se trató como que era el año pasado, rindió como el sustituto de Lincoln, el equipo consiguió la salvación fácilmente y el tío rindió. Creo que fueron 5 goles, 3 o 4 asistencias, que al final fue determinante en el rendimiento de su equipo, y este año es que no se le ha visto, no ha sido capaz de elevar a su equipo más arriba y me ha decepcionado bastante, pero creo que es un jugador con calidad suficiente para la media tabla de Primera Liga. Oye, repaso cortito, breve, bueno, de un Santa Clara que tu uno de nota refleja mucho. Yo un uno quizás no sería demasiado, poco, pero un 2 sí, un 2 de un 2 no sube. Sigue dándole caña porque vamos a hablar del Porto Jesús. Ah, Aquí me sí toca a mí otra vez, ¿no? Guau, podemos parar un poco en el eh, Porto. Para mí, el Porto ha hecho la peor temporada de las últimas 5, con Sergio Conceição en el banquillo. Ves que empiezo positivo. Mi nota Muy global, duro, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Ya te aviso que creo que mi, eres muy duro. mi nota global es un 7. Mi nota global es un 7. Creo que sí que soy duro, soy exigente con el Porto. Es un año de transición, de muchas salidas, de muchos cambios. Creo que no se han hecho bien las cosas, sobre todo en los despachos. No se buscaron sustitutos de calidad a jugadores que el año pasado te llevaron a ganar el campeonato. Y este año el Porto se ha acercado a competir con el título con el Benfica, no por méritos suyos, sino por deméritos del rival. Creo que Sergio Conceição sí que ha conseguido lo que consigue normalmente en sus equipos, que es que sea un equipo competitivo, pero al equipo le faltaban, tenía muchas carencias, sobre todo en organización, en calidad. Y luego, pues claro, el mejor jugador, eso sí que lo ha mantenido, que para mí claramente ha sido Taremi. Taremi igual compartido un poquito con Otavio, pero que nunca salen estas ternas porque el tío ya sabemos cómo se comporta en algunos partidos y los ambientes que provoca, y yo creo que eso le hace mucho daño a su imagen. Pero tanto Taremi como Otavio creo que se han echado el equipo en la cabeza, a la espalda, y han rendido a buen nivel. A mí de Creo- Taremi me sigue fascinando que después de 4 años en Portugal no sepa decir ni obrigado, la verdad. Es que pero sé que otra soy muy vez, pesado, pero 40 goles en la temporada. sí, Al no, final son para números marcar gol. espectaculares. Y luego un montón de asistencias. Es que marca y juega, que eso es complicadísimo de ver en los delanteros. Lo que pasa es que creo que ya la ha pillado en una edad muy avanzada para dar el salto quizás a otro equipo de mayor nivel en Europa. Eso es lo malo, digamos, malos entre comillas, Malo, para sino el para él. Porto, para el Porto también por no poder sacar una venta, una gran venta de Taremi. Yo creo que si saca venta no será la clásica venta que sí que puede que saquen, por ejemplo, dentro de un año, quizás por Evanilson. Y luego jugador revelación. Pues aquí también he tenido complicado. Estuve por dejarlo vacante y he puesto 2 nombres. Pepe, el brasileño, porque creo que ha dado el paso adelante que se esperaba.
me ha recordado también un poco al caso de Luis Díaz, que en su primer año no brilló en absoluto y luego al siguiente dio el salto. Y creo que Pepe pues le ha pasado lo mismo. Sobre todo lo vimos en los partidos de las eliminatorias hasta el Inter, que era como, toma Pepe, te la damos a ti, que eres el único Sí, que a ver sabes qué hace. desbordar, que eres el único que sabes hacer algo diferente y tú juegas. Y si tú juegas, pues nosotros igual estamos cerca de pasar de ronda. Creo que ha sido el futbolista más desequilibrante del Porto, creo que es el que más calidad ha demostrado y creo que sí, que meter jugador revelación, no, este es el premio que vamos a entrar en Toulouse a veces a jugador más mejorado, pues yo creo que es Pepe. 100%. Y 100%. luego he puesto el nombre de Marcano, ¿por qué? Porque no me esperaba que diese este rendimiento y fuese tan regular. Después de Porque lo que ha vivido con temas después de lesiones. todo lo que ha vivido, y me parece que ha estado en buen nivel. Creo que ha sido el defensa que más partidos ha jugado en el Porto esta temporada. Creo que ha sido un fijo y la verdad que su experiencia da mucho, porque claro que le faltan carencias físicas, pero al final me ha gustado cómo ha jugado esta temporada. Me esperaba un Marcano muchísimo peor. A mí me ha gustado sobre todo y lo que más me sorprende es eso, es que con 35 tiene, ¿no? 35. Sí, Y ahora también. cumple 36 ahora dentro de poco, después de estar lesionado, que la temporada pasada no sumó apenas ningún partido, muy poquitos y demás. Y este año, efectivamente, es el que más partidos, bueno, el que más titularidades tiene, el que más partidos es Wendel, el brasileño, pero en liga, en clave liga. Pero sí, a mí, por lo que has comentado, lo del PP, el atacante brasileño, para mí es un grandísimo fallo el tema de Sergio Conceição de haberlo puesto de lateral. Que sí, que ha hecho los deberes y demás, pero te quita el darle muchos partidos, el darle partidos con mucha competitividad a PP arriba, porque es eso. Me recuerda un poco, sin ser técnicamente parecido a lo de Luis Díaz, porque es eso. Es justo lo que ha comentado, pelotas a él y que haga cosas, que invente un poco, porque precisamente lo que ha caracterizado al Porto este año es la falta de creatividad, porque no tenía jugadores creativos. Pues los mejores jugadores como Tavio no son precisamente creativos. Sí es buen pasador, pero no es un futbolista muy creativo, ¿no? Que te marque mucho los tiempos del juego y demás, cosa que hacían el año pasado Vitinha, Fabio Vieira. Pero yo creo que está siendo demasiado duro, sobre todo por el tema de la nota. Un 7 Y vale que no, luego, no ha llegado a eso, porque no ha hecho los deberes, si te quedas segundo, pues no cumple el objetivo, pero has peleado mucho, le ganaste el derby, el clásico en el momento en el que tienes que ganarlo, pero hay un nombre ahí, ¿no? Que tienes por ahí tengo dos. Mejor dos. joven, tengo dos Ah, aún. Mejor verdad, joven verdad se que lo doy a Dani Namaso porque creo que el resto de los jugadores de la plantilla no han rendido. tienen 35 años Y para luego arriba. tienen la gran mayoría, es un equipo bastante veterano, pero al final el chico, pues bueno, ha tenido momentos, ha jugado incluso por delante de Tony Martínez y era una apuesta de Sergio Conceição desde el filial y bueno, pues no le ha salido mal del todo. Y luego jugador de excepción, pues yo creo que claramente, creo que igual es hasta el jugador de excepción de todo el campeonato porque el Oporto pagó más de 10 millones de euros por él, fue la contratación más cara de su historia y la verdad que la participación ha sido ínfima y es David Carmo. David Carmo, un central que en el Braga el año pasado se salió, que mostró un nivel espectacular, que el Oporto lo quiso como porque el Oporto tenía un problema con la sucesión de los centrales, porque hemos tenido a Pepe jugando como titular con Marcano, una línea de centrales de 37 años de edad, con Pepe 40 y Marcano 35, y la verdad que David Carmo era como un central para muchos años o un central para que lo compro por 12 y al año siguiente lo vendo por 50, pero es que su nivel, ha estado muy impreciso, muy nervioso en los pocos minutos que ha tenido y el Porto empieza a tener un problema con los centrales porque en los últimos años hemos visto que apuestas de Conceição no salieron. Me acuerdo del año pasado de Rubén Semedo, que también fue una apuesta que en su momento llegó y al final Un poco más acabó loco, ¿eh? jugando por el B. Un poquito más loco, pero sí. Mucho más loco, sí, lo David de Carmo, que era Carmo. uno de los candidatos, era el Mundial y al final que es que no entró no mandó ni la candidatura, tú. Sí, no, pero yo creo que yo sigo confiando en Carmo, ¿eh? O sea, Yo creo que también, yo mala también. temporada y tal, pero yo creo que puede que nos acordemos de esta temporada el año que viene, cuando rinda bien y demás, y se asiente, la verdad, Este el ha que sido el tiene la cuarto central, condición. Sí, ya, es el tema. Y además también el que llegue marcado y que lo haga muy bien o sea, marcano, perdón, y que lo haga muy bien y demás, eso también evidentemente ayuda negativamente para Carmo. Pero bueno, el Porto, yo creo, como digo, que demasiado, sobre todo en clave, no, en clave liga, porque después en clave copa juega la final de la tasa, que puede llevársela. Si gana la tasa y queda segundo en liga, apretándole al Benfica hasta la última jornada, yo creo que eso. Sí, tú lo has puesto un 7. No está mal, bueno, algo así. 7 8 o así. Sí, un notable por lo menos. La temporada no ha sido mala. Pero eso,
la temporada peor en clave liga de los últimos años, que sea esta, pues dice mucho. Pasamos de equipo, ¿te parece? Pasa. Pasos de Ferreira. Para mí me empezó rápido. Nota, por ejemplo, un 3. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un 3, ¿no? Porque al 4 hubiese llegado si en la última jornada hubiese tenido alguna opción, aunque se hubiese quedado fuera, ¿no? Pues te quedas justo a última hora, pero no porque el Marítimo hizo los deberes y en la última jornada ya estaba descendido. En la jornada 33 descendió. Y me han faltado muchas cosas. Bueno, baile de entrenadores, con la ida y con la vuelta de Peixoto, que por cierto ha vuelto a ser despedido. Ya no sé, Lo llamarán dentro de 3 meses. lo ha anunciado ya en septiembre. Empezó Peixoto, llegó José Mota, que tuvo un mes y medio, y pasó Marco Paiva como interino mientras el Mundial, y después la vuelta de Peixoto, que no ha conseguido los deberes. Y tampoco ha conseguido mejorar el equipo. Ha ido consiguiendo algún que otro resultado, pero no ha ido consiguiendo mejorar al equipo. Y no hay muchos nombres que destacar. Como mejor jugador pongo ahí a Nico Gaitán y Adrián Butzke. A Butzke porque ha marcado algún que otro gol, pero creo que tampoco ha hecho un grandísimo rendimiento. Dentro de lo poco que tiene el equipo, ha sacado algo. Y Gaitán porque al final es un futbolista que es cumplidor, un futbolista técnicamente muy bueno, todos lo conocemos, pero no ha habido nadie que le dé un grandísimo salto de calidad al equipo. El único que ha tenido algo así de calidad diferente es Macho Yaló, que lo tengo como mejor jugador joven de la plantilla y de la temporada. Y un futbolista que lo he puesto yo como revelación porque no lo conocía, porque llegó del filial del PSV. De hecho, creo que está cedido. No sé si está cedido, ¿no? No, creo que sí que lo tiene en propiedad. Que es Nigel Thomas, que es así extremo. Yo lo he visto jugar mucho por banda derecha y se le ve como habilidoso, el punto de equilibrio tiene alto y demás. Y no sé, me gustaba, pero por detalles, son detalles. Y después jugador de excepción, Paulo Bernardo, porque es un futbolista que tuvo en su momento minutos con el primer equipo del Benfica, que salió al Pasos para ser, digamos, como un poco el director de orquestas del Pasos y nada, un paso muy, muy, muy discreto y no sé qué futbolista va a ser, qué carrera va a tener, veremos a ver, pero la temporada no ha sido nada buena, no ha sido aprovechada como podría haber sido aprovechada. Y a eso le pongo un 3 porque menos me parecía demasiado cruel, porque para mí menos un 1, un 2 así es estar descendido con varias jornadas de antelación, no solo no hacer los deberes, sino hacerlo todo muy mal. Y el paso de Ferreira por algún mínimo detalle ha dejado, por eso le pongo un 3. Tiró una vuelta entera a la basura. Le costó Y ganar una burrada de partidos y luego con llegó a César estar. Peixoto la segunda vez parecía que sí, que llegaba, que tenía opciones, que el equipo reaccionaba y que quizás ese play out lo conseguía, pero al final no le dio porque tenía un déficit de puntos muy grande. En el tema estoy de acuerdo, en tanto mejor jugador como jugador revelación como mejor joven. Jugador de excepción, Pablo Bernardo, también me parece una opción adecuada y yo quiero destacar sobre todo a Maracás, que llegó en invierno y todo lo que hizo lo hizo mal. Y era un Sí, tío que hay sí que ver. que había hecho buenos partidos, que su rendimiento en la primera etapa en Paso Ferreira había sido muy bueno, que había sido una venta importante y que ahora volvía como para ser pieza clave para buscar la salvación y es que en vez de ayudar ha hecho lo contrario. Oye, y por poner un nombre más antes de terminar con el paso de Ferreira, un futbolista que todavía está por ver, no sé si se quedará en segunda con el equipo, creo que le podría venir bien a los 22 años que tiene, Nuno Lima, central, joven y demás, que ha empezado este año a tener importancia. El año pasado jugó ahí algún minuto, pero este año ha sido titularísimo y se ha sentado en la defensa con 22 años. Yo creo que si baja a segunda con el Pasos y se asienta, bueno, sigue asentado y demás, creo que le puede venir bien. Por destacar un nombre así de los jugadores jóvenes que tiene y de los pocos detalles positivos, porque después te puedes poner a decir jugadores que son de excepción o que esperaban más, como Ganchas, por ejemplo, canterano de Benfica, jugadores como Luis Carlos en su momento sí que dieron más rendimiento, en fin, varios jugadores, ¿no? Thiago Ribeiro, que llegó de un portugués joven muy prometedor, jugó en las inferiores de Portugal y llegó cedido del Mónaco. En fin, varios nombres. Alexandre Guedes, que en su momento dio un rendimiento muy bueno y ahora en su vuelta a Portugal mal. Muchos nombres y poca cosa positiva. Y por eso están en segunda, no es casualidad. Pero bueno, ese es el repaso del Pasos. Pasamos al Braga, ¿te parece? Bueno, te tocaste otra vez.
toca a mí, estamos repitiendo. Bueno, no pasa nada. Aquí en el Braga me quiero parar, aunque sea mínimamente. Y hay dos cosas para mí que son muy destacables. Lo primero, que acerté. Cuando hice el pronóstico de que iba a ser un equipo revelación en el sentido de conseguir algo muy, 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 muy bueno. Es verdad que conseguí la tercera plaza, lo único que adelanta, digamos, en la teoría es al Sporting, ¿no? En la previsión. Pero creo que a la vez, si hubiese conseguido un resultado más, estaría al lado del Porto. Le pongo un 8,5. Sí. Creo que ponerle un 9 no sería del todo. Un 9, por ejemplo, hubiese sido quedar tercero un poquitito más cerca del Porto y ya el 9 y pico 10 sería evidentemente quedar segundo, ¿no? Eh, Le pongo esa nota porque creo que no llega al sobresaliente. Influye también un poco el tema de Europa, aunque quiero centrarlo más en Portugal. Dependerá también, evidentemente, de si consigue ganar la tasa, evidentemente también te sube la nota de la temporada un poquito, ¿no? Si consigue ganarla, ese poquito. Pero muy, muy buena temporada de Braga y para mí una de las cosas que lo voy a dejar para lo último es lo más importante. Pero primero, mejor jugador, Ricardo Horta, sin duda. Podemos destacar aquí a varios, pero el capitán de la nave, el capitán del navío es Ricardo Horta, con por fin sacando esta temporada su Continuidad. versión ahora. Continuidad a lo que había ya enseñado el año pasado, que fueron números espectaculares, y luego que el verano, recordemos que hubo un Claro, culebrón de marcha a Benfica, pero ha conseguido mantener sus buenos números y su buen nivel, siendo el mejor jugador de la plantilla. importante, me parece, ya más allá de que no lo compre el Benfica y demás, me parece importante que se quede el Braga, ya no solo porque no se vaya al Benfica, sino porque no se vaya a otro equipo. Y este verano vamos a ver, ojalá que siga, porque me encantaría ver a Ricardo Horta otra temporada y que el Braga se siga asentando, porque de hecho, por la permanencia de Ricardo Horta en plantilla, ha sido una de las grandes razones de que el equipo siga carburando y demás, porque recordemos que en verano hubo cambio de entrenador, Carvajal no siguió, decidieron elegir a Artur Jorge, con la subida de Artur Jorge hubo una continuidad, volvemos a la misma palabra, continuidad a nivel de banquillo y además le dio importancia a jugadores jóvenes, algún que otro que ya tenía importancia en el filial, como por ejemplo Álvaro Yaló, el español, que lo tengo como mejor jugador joven, que ha aparecido un chico joven, creo que tiene 23, que ha cumplido esta temporada. Y ha tenido minutos la mayoría desde el banquillo, pero la mayoría muy, muy, muy finos, muy acertados, haciendo mucho daño sobre todo con balón y mucho espacio para correr. Creo que es un buen futbolista, es un futbolista que desborda mucho y lo hace muy bien con el balón en los pies. Y después, como jugador de revelación, es para mí una de las mejores noticias de la temporada, que es Ikun Niakate, central francés, que llega procedente del Gangan, que la temporada pasada estuvo en primera liga en Liga de Francia, cedido en el Metz, pero que tampoco tuvo, creo que jugó 13 partidos y creo que eran 5 titulares o así, muy, muy, muy poquito, ¿no? O sea, pasó desapercibido, digamos, pero no para el equipo de scouting del Braga, que lo tenía ya visto de buen rendimiento en Ligue 2, en la segunda división francesa. Vaya mi pronunciación. Si pronuncio mal en portugués, Jesús, imagínate en francés. Segunda francesa jugó con el Gangan y de ahí lo pescó y muy bien. La verdad que Niakate, notición y muchos nombres destacados. De hecho, tantos como que en jugadores de sesión no puedo poner a ninguno. Es que lo he puesto yo, ninguno. Te No lo voy a hay para mí discutir. un jugador de sesión. Para mí no. Hay jugadores que lo han podido hacer un poco mejor, pero para mí no hay ningún jugador Yo de sí que excepción. te lo voy a discutir. A ver, Yo dime. sí que te lo voy a discutir. Jugador de excepción claramente en el Braga es Simón Banza. No, 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 no. No, no, no. Claramente. Que te esperaban más, sí, pero jugador de Muchísimo excepción no, más. no es decepcionante. Muchísimo más. Porque mira, te digo, de hecho creo que ha quedado después de Ricardo Horta como máximo goleador, si no Me me da equivoco. igual. Ricardo Muchísimo Horta más. marca 14, Banza marca 11. Marca Aún así, 11 goles. Para mí no es decepción. Entiendo lo que dices, pero para mí decepción no es. Decepción hubiese sido que lo poco hubiese jugado no hubiese rendido, que hubiese hecho 3 goles y poco más. Me parece que sí. Además creo que tuvo una lesión de por medio después en el inicio de año y ahí Abel empezó a ser más titular y perdió la titularidad. Ha sabido tener el puesto de suplente. En su momento principio fue titular, cuando estaba Vitinha. Recordemos que Vitinha empezó la temporada, que se fue en enero. Después Ricardo Horta empezó a jugar en la doble, en la dupla de ataque junto a un delantero nato como tal. En este caso Abel Ruiz fue el que sumaba minutos. Entiendo lo que tú dices, te compro el fondo de la idea, pero no te compro la idea entera, porque para mí no es decepcionante, ni mucho menos la temporada. ¿Es mejorable? Sí, pero también está Yabel, que ha metido mucha presión, está el cambio de haber metido a Ricardo
Horta en la doble punta de ataque. Por lo tanto, no te compro el tema de que sea de excepción. ¿Jugadores mejorables? Sí, sin duda. Igual que Abel Ruiz, yo creo que incluso un poco mejorable, ¿no? Pero dentro de una muy buena nota. Para mí la temporada, ninguno suspende. Para mí no hay ningún suspenso individual. Y el que más aprobado está es Artur Jorge, ¿eh? Que ha utilizado Sí, la sí, sí. plantilla a fondo, que le ha dado minutos a todo el mundo, que ha sacado el mejor rendimiento posible a Víctor Gómez, por cierto, convocado con la sub-21 de España. Le ha dado rendimiento a todos. Medeiros se ha enchufado, incluso Rodrigo Gómez, el chico joven, ha tenido también minutos desde el banquillo. Ha dado muchos minutos. Ha jugado Andrés Castro, ha jugado Andrés Horta, ha jugado en el centro del campo Urrasic, que parece, a mí, sinceramente, en su momento, cuando yo me parecía el clásico caso de, oye, futbolista que tiene mucho nivel, pero que lo mismo no encaja, y sigue encajado. O sea que ni tan mal. Para mí, muy, muy buena temporada de todo en general. La verdad es que me parece el equipo más aprovechado en todo, al completo, en cuanto a profundidad de plantilla y buen rendimiento de todos. Pero dejamos ese apunte medio negativo de la figura de Banza, que veremos a ver si el año que viene sigue y mete más Si ahora me, todavía. si ahora me vas a dar tú el palo. Si ahora me lo vas a dar tú. Ya te veo ahí apuntando. Vamos, El vamos, Marito. Vale. Marítimo, que depende mucho la nota de lo que haga en la eliminatoria de playout contra Estela de Amadora. Yo le he puesto un 5. ¿Por qué? Porque lo veía completamente descendido. Es decir, uf, ¿Cuándo lo veía descendido? lo he visto descendido a Marítimo. Lo he Sí, visto, sí. lo he visto descendido con Pasos Ferreira superándolo en la tabla porque tuvo unos meses bastante malos, 2 meses muy, muy malos. Pero luego la verdad que José Gómez ha conseguido reaccionar, sobre todo en el último mes y medio de campeonato, y creo que podría haber perfectamente superado al Estoril y haber sido Estoril el equipo que jugase el play-out. Pero, claro, tenía déficit de puntos por haber hecho las cosas muy mal. Te hago El una pregunta. 5, Te hago una dime, pregunta con respecto al 5. Has dicho, lo veía descendido y como ha conseguido esa segunda oportunidad, los le pongo últimos 5. 2 meses, se lo doy por los Vale. últimos 2 meses. Si en la última jornada el Benfica hubiese metido el gambazo y pierde contra Santa Clara y el Porto gana la liga, ¿le hubiese dado un 10 ¿Aquí era Marítimo? al Porto? No, ¿Ah? ¿No es un poco lo mismo? ¿No es como ha conseguido el no, trabajo no, justo al no, final? no, no, eh, no, 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 mm. no, Y no además se lo que no hubiese ha dado. conseguido su objetivo. O sea, un equipo que no consigue su objetivo, ¿lo apruebas? Pero vamos a ver si Epa, lo consigo o no. epa. Bueno, sí, porque puedes conseguirlo, pero su objetivo es la salvación como tal. Es que yo creo tenía plantilla ya de primera, porque después la reforzó con Félix Plantilla Correa, floja, con Riascos y demás. Tenía una plantilla floja. floja, pero mejor que otros equipos, como Estoril, mejor seguramente que Vicela, que Casapía, al nivel de Arouca y demás. O sea ha estado para mí bastante por debajo de las expectativas. ¿Eh? Me acuerdo además que yo empecé viendo el primer partido marítimo en directo de esta temporada contra el Porto, que fue una goleada espectacular. Y la verdad que es que, sobre todo defensivamente, ha sido un equipo terrible, terrorífico, ¿eh? Sí. Terrorífico. Jugador de excepción, voy a empezar por jugador de excepción, Mateus Costa, que el año pasado fue una de las revelaciones del campeonato, el central brasileño, que hizo una buena pareja de centrales con Zainadín. Y este año la verdad que es que no ha dado pie con bola. Sinceramente, no sé qué le ha pasado, pero es que ha caído su rendimiento en picado y su nivel. Mejor jugador aquí. eh, Pongo a Vidillal por los últimos 2 meses y sus goles, que han mantenido viva esa esperanza y creo que va a ser vital en la eliminatoria ante el Estrella de Amadora. Y luego Sadas, que es un jugador súper, súper, súper irregular, pero con una calidad brutal muy superior a la del resto de la plantilla del Marítimo. Lo que pasa es que tiene esa irregularidad que le impiden estar en otro equipo de más Braga, alto de Portugal. Es que es el muy Braga, que irregular. era propiedad del Braga y Sí, sí. no se quedó. De hecho, creo que tuvo alguna temporada que sí que tuvo minutos y demás, pero no se quedó. Me- Eh, mejo- Mejor joven, yo he puesto a Félix Correia, que la verdad que le he visto, a Marítimo lo he visto bastante estos últimos 2 meses y la verdad que me parece un extremo muy joven, pero con muchísimo potencial. La Juventus ya pagó bastante dinero al Sporting para llevárselo de la cantera
Y mejor joven incluso también lo pondría con Pablo Moreno, que también esperábamos un poquito más de él, porque en Girona el año pasado consiguió el acceso, pero bueno, tampoco ha estado mal del todo, sobre todo al principio de temporada. Pero bueno, Félix Correa me ha gustado mucho y creo que es un futbolista a explotar, que Marítimo sí al año que viene tiene la posibilidad, si está en primera, de mantenerlo en plantilla nuevamente cedido, pues lo debería de intentar. Y luego, a ver, jugador revelación, es que el resto ha estado muy mal, ¿vale? Es que el resto ha estado muy mal. Y al final es un chico que viene de Marítimo B, que no lo conoce nadie. He puesto a Mosquera, este central colombiano que es muy alto, muy físico, ideal para el marcaje, para defender con las líneas muy altas, pero que también ha metido la gamba Sí. bastantes veces. Pero bueno, Poco porque creo tiene que futuro, ¿no? Ha dejado sí. detalles para decir, mira, este 22 años además estoy viendo, o sea que tiene Yo futuro creo el que ha tipo. sido una de las pocas notas positivas de la defensa de Marítimo, que ya te digo que es que voy a ver el número de goles, 63 en contra, el que más de todo el campeonato. Es que Sí. ha sido un show. Y que además le Y han ya, metido varias goleadas, ¿eh? Varias goleadas, yo sí. creo. Los grandes se han cebado también. De hecho, empezó con una con el Porto y después creo que el Benfica le metió 6, si no me equivoco, incluso más. El Braga también, ¿no? El Braga creo que le endiñó también unos cuantos. Ujú. También fueron 5 o 6. Eso Por mí, por mí Marítimo finiquitado. Marítimo finiquitado. Vamos a darle ritmo a Sí. esto con el Sporting. Uy, uy, Jesús. mucha nota le puse ese día, estaba muy positivo, ¿eh? Al Sporting, La voy a bajar. eso, Para, bájasela, para. bájasela, que la gente no lo sepa que le pusiste porque... Estaba muy motivado ese día, ya lo Venga, veo, ya que escribí no, esto. Va a ser nota, rápido porque creo que también ha sido un decepcionante el Sporting de Portugal, sobre todo la primera vuelta fue muy mala, con derrotas en campos donde no estaba acostumbrado a perder las últimas 2 temporadas y este año sí que perdió contra Luca, perdió contra Boavista, creo que perdió también con Casapía, al final son derrotas que le bajaron constantemente de los puestos de arriba y al final el Sporting no se ha metido en Champions, ha sido un durísimo golpe, no ha llegado a alcanzar al Braga, le he puesto un 6 pero igual lo debería haber suspendido, ¿eh? yo de hecho digo, creo que eh, si Suspenso. eso, para mí, si eso, yo le ponía un 4,9. O sea, es Sus- como, has estado a punto porque realmente el Sporting no se mete en Europa League, le meten en Europa League, ya. pero como tal va a Conference Y perdió también la primera eliminatoria y cayó contra el Barcín, ¿no? Contra Barcín fue 1-0 creo. La O primera sea parte de la que temporada premundial fue muy mala y al final lo ha pagado caro al final. Mejor jugador, pues compartido entre Pote y Ugarte. De Pote lo hemos dicho muchas veces que es un jugador que no llega a dar el nivel que dio en su primer año del título con el Sporting, pero es la referencia del ataque de Rubén Amorín con muchísima diferencia respecto al resto, es muy polivalente, puede jugar en diversas posiciones, lo usa de comodín, tanto de falso 9 como de banda, como lo puede colocar en el doble pivote. Yo creo que su calidad es indiscutible y junto a él Ugarte, que ha brillado más en los partidos ante grandes rivales, en los partidos con que el Sporting ha tenido competición, es decir, que ha tenido que sudar la gota gorda para llevárselos, que en los de partidos ante equipos más débiles. Creo que va a dar el salto a la Premier League o si lo da a un equipo grande de y el Europa y Ugarte, es una ¿no? gran venta. Sí, Ugarte, sí. Ugarte parece que lo tenía hecho con el PSG, pero al final es el Chelsea el que se ha metido. Tiene pinta de que se va a Inglaterra porque él prefiere que se la prevene. Jugador revelación, he puesto dos, Morita y Diomandé. Pero Tema de Morita, Morita, tema de revelación Morita. el Jugador año pasado, ¿no? revelación porque al final yo creo Y eso. que como Sergio Conceição en el Porto, Rubén Amorín también es un entrenador que tiene las cosas muy cuadriculadas y que encajar en poco tiempo en el sistema de juego y en las cosas que te piden es muy complicado. Y Morita lo hizo desde el principio e incluso ha progresado respecto a la temporada pasada con Santa Clara. Y luego lo de Diomandé, pues sí que era un central que los conocedores de segunda liga lo tenían en el radar por sus características físicas y por su nivel, pero al final el resto de mortales, que son la gran mayoría, pues no lo conocían de mucha cosa y el chico creo que va a comandar la defensa del Sporting durante los próximos años y será una gran venta. 19 años. Mejor, Tiene sí, 19 sí. años. Llegó y fue titular desde el principio. Mejor joven, Chermiti, pues porque al final también es un chico que también ha tenido mucha responsabilidad a sus espaldas, porque Paulinho ha faltado muchísimos partidos por lesión, Rubén Amorín le dio la responsabilidad de capitanear la punta del 9
la punta del ataque, que siempre está siendo un puesto bastante polémico en el Sporting porque la falta de gol del 9. El chico ha conseguido marcar 3 o 4 goles importantes para el equipo y creo que ahí tiene un 9 donde poder seguir creciendo en los próximos años. Y luego, jugador de excepción, no es más por el nivel que ha mostrado, sino por la gran cantidad de veces que se ha lesionado. También costó un pastizal, creo que fueron también 10 millones, que es el central holandés Sant Just. Yo creo que aquí en decepción, o más que decepción, o sea, en decepción por culpa del jugador o por culpa del entrenador, yo metería varios, ¿eh? Porque, por ejemplo, Sotiris, que llega y no ha sumado ni una titularidad, creo. Sí, En el propio centro del campo tan longo tampoco. O sea, esto es un poco decepción, pero al mismo tiempo crítica, ¿no? Un poco collejita, tirón de orejas a Morín desde hace poquísima rotación en el centro del campo. Vale que Morita y Ugarte son los titulares, pero de vez en cuando podría haber metido algún partido titular a Sotiris o podría haber metido algún partido titular a Tanlongo, a Esugo y demás. Creo que ha hecho muy poca rotación. Tampoco es que tuviese 1000 opciones, pero dentro de las pocas que tienes, por lo menos podrías haber hecho más rotación. Y esperaba más de algunos, bueno, de Paulinho siempre espero un poco más, la verdad, creo que no termina de explotar nunca, ¿no? Y tiene ya 30 años. Y, y también de un futbolista que yo esperaba un poquitito más era de Rochiña, que sí que es verdad que ha sumado minutos, tampoco se le puede pedir mucho más con las oportunidades que le dan, pero me esperaba que fuese un futbolista más decisivo. Yo creo que cuando dio el salto de Guimaraes para Lisboa para jugar al Sporting, Ah, esperaba que fuese a tener un poquito más de importancia, la sí, verdad. tienes Y razón. también Adán, por cierto, ¿eh? No que sea decepcionante de su año, pero sí, claro, después de la temporada que hizo el año pasado, este año sí que ha tenido momentos claves en los que ha fallado, que es justo lo que le hacía grande en rendimiento el año pasado. Eso no quiere decir que sea mala temporada, pero sí es mejorable, ¿no? Eso por parte del Sporting. Pasamos, ¿te parece? Sí, tira. Y el siguiente equipo es el Portimonense, el equipo de Portimao, que yo le pongo un 5 porque su temporada ha sido pues aprobado. Lo que decía yo del Marítimo, ¿por qué no un 5? Pues justo, el 5 para mí es el Portimonense, es un ejemplo clarísimo, un equipo que no ha hecho un gran fútbol, que ha tenido detalles buenos a nivel individual, pero eso, que ha cumplido con los deberes, que se ha salvado con unas 3 o 4 jornadas de antelación, que más o menos es cumplir los objetivos con solvencia, algo que no ha hecho Marítimo, y me lo estoy tomando a lo personal, ¿eh? Juego vistoso, No, espectacular. no, Portimonense evidentemente pues lo que tiene, pero tiene algunos jugadores, ¿no? Tiene, por ejemplo, como mejor jugadores, pues, lo he compartido entre Felipe Gelbas y Pedrao. Pedrao ya estaba más asentado, Felipe Gelbas yo creo en la primera gran temporada, es uno de los futbolistas que teníamos como candidatos en el premio de talento del uso de jugador más mejorado. Sí, Eh, bueno, grandísima temporada. Yo creo que lo normal es que no se quede, pero es verdad que ya salieron en su momento supuestas ofertas rechazadas de hasta 10 millones, que a mí me resulta muy raro, pero yo Felipe Rebas en algún momento saldrá al Portimonense, no sé si este verano, pero tiene pinta. Y después, como jugador de revelación, he puesto a Yago Carielo, no porque haya hecho un grandísimo rendimiento, sino porque ha marcado algún que otro gol, ha sido importante en algún que otro momento, dando puntos, sobre todo eso, que te den puntos, goles que den puntos son muy importantes a lo largo de la temporada, y porque llegó del Santarém, nadie lo conocía, llega de Liga 3 y de repente llega y rinde en primera mínimamente lo suficiente como para salvarte en primera liga, que no es moco de pavo. Como mejor jugador joven pongo a Luquiña, que ya se le conoce un poco, pero ya se le conoce del año pasado, pero este año ya creo que ha sido se ha sentado y asentarte en un equipo como Portimonense, pues no es que sea dificilísimo, pero tampoco es fácil, ¿no? Porque no es un contexto fácil. Y como jugador de revelación pongo a Brian Roches porque llega de una temporada buenísima en segunda, parecía que por fin estaba de nuevo preparado para triunfar o hacerlo bastante bien, marcando sus 7-13 goles en primera liga y este año ha hecho un gol en 21 partidos. Es lo de verdad que Roche sí que me ha muchos no son sorprendido, sí. titulares, pero no son muchos titulares en los partidos, pero bueno, son muchas oportunidades como para marcar solo un gol. No sé cómo lo ves tú. Lo de Roches me parece, estoy de acuerdo contigo. La verdad que Claro, se esperaba mucho más y yo creo que era una apuesta del club para ser el nuevo de referencia y Cariello lo adelantó por la derecha. Cariello, el tema de la revelación, sobre todo fue a principio de temporada. Tuvo un sí. impacto en 3, 4 partidos muy importante y ya luego pues se ha ido diluyéndose. Y Sí. yo creo que Portimonense, cuando se dice a algunos
temporada para olvidar, que suele decir, ¿no? Que es que el equipo ha descendido. Pues yo creo que es una temporada fácilmente olvidable en Portimonense, fácilmente olvidable, porque nadie se acuerda de algo que haya hecho Portimonense este año. Dime un Es partido que bueno. poca Dime cosa. Es que no, que es que ha estado ahí, salvado desde la jornada 10 Ha y hecho los deberes que tenía que hacer, muy ganarle pronto. a rivales directos y conseguir, y al final es que salvarte con cuatro, creo que eran 4 jornadas, que creo que estaba salvado ya. No sí, porque con 3 jornadas se salvó Toril, con 4 por lo menos se salvó Portimonense. También es verdad que la mala temporada de Pasos y de Santa Clara ayuda a esa diferencia, pero Creo que es joder, Wellington Junior, ¿no? Creo que se llama, creo que sí que ha sido y uno de el, los, y el uno de los, titular. uno de los jugadores más destacados también, Sí, pero pero por eso, los goles, más que por otra cosa, ¿eh? 6 goles, Sí, que sí, al sí, sí. final la temporada es muy, muy, muy discreta. Deportivo Niza sí que discreta, también ha sido nuestra valoración. Para mí un 5, ¿eh? Esto sí que es un 5 clarísimo. Es 5, además 5 pelado, peladísimo, ni una décima más, ni una décima menos. Pero, Vamos a la nota más alta de todas. Venga, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. vale, venga, Le he puesto la dale. nota más alta de todas. Di la nota y después dices el equipo. 9,5. Esto, y antes de esto, no tiene sentido que nosotros le demos el premio a mejor equipo al Benfica y que después en la valoración del podcast, equipo por equipo, le demos más nota a un equipo que a otro. Pero bueno, dicen que el ser humano es incongruente, ¿no? Pues nosotros somos un buen ejemplo. Pero Benfica al final en Europa también ha hecho muy buen año. Sí, sí, sí. Eh, Arouca, la verdad que el equipo revelación del campeonato sin ninguna duda, clasificación histórica para las competiciones europeas, mejora respecto a las años anteriores, sigue mejorando, sigue subiendo escalones, veremos hasta dónde consigue subir este club o directamente ahora se cae por las escaleras Y hay cambio y de Daniel director de Ramos orquesta. nuevo entrenador Sí. y creo que en esto estamos bastante de acuerdo todos, por eso no me voy a parar mucho porque la verdad que hablamos bastante de los premios Talento Luso y voy a ser rápido. Mejor jugador de Arruabarrena, el portero para penaltis de la liga que ha salvado en muchos partidos los muebles del equipo y ha asegurado la portería a cero, consiguiendo 3 puntos con facilidad para que el equipo sentenciase al contragolpe. Jugador revelación Rafa Mujica, porque es un delantero que sí que se esperaba mucho de él en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, pero que sus temporadas en Las Palmas, creo que las 2 últimas, pues habían sido bastante decepcionantes sin conseguir imponerse. Ha llegado este año a Arouca, ha vuelto a marcar, ha seguido la estela de otros jugadores desconocidos o menos conocidos del fútbol portugués como Mario González o Fran Navarro e incluso Héctor Hernández del Chávez que también ha visto bastantes veces puerta o incluso Buzque que también ha metido 6 o 7 goles que para un chico que desconocido pues también es verdad y luego Mujica pues la verdad que se ha vuelto a revalorizar. Mejor joven Antoni Alves, también conocido para todos, pero también Arouca era una plantilla bastante experimentada en algunos lados. Podía haber metido también perfectamente a Joan Basso, si consideras, creo que tiene un poquito más de edad, pero bueno, también quería nombrarlo porque es un central de los mejores centrales de la liga. Sobre todo este año ha mostrado un nivel de sobresaliente. Y jugador de excepción, por poner a alguien, he puesto a Arsenio. Que además creo que se marcha a la Unión Leiria en segunda división. Es un jugador que yo sí que esperaba que fuese importante, creo que se ha quedado un poquito atrás, creo que el año pasado y sobre todo el año del ascenso había sido pieza fundamental y este año pues no le ha dado porque sus compañeros han estado a un nivel altísimo. Pero jugador de excepción porque había que poner alguno, que hubiese puesto Bancante perfectamente. Y yo creo también porque el haber tenido una referencia ofensiva goleadora como Rafa Mujica le ha hecho perder ese puntito de importancia que tenía, que era un futbolista que sí tenía un poquitito de gol y este año no ha marcado ni un gol, si no me equivoco, ¿no? No, este año Eh, casi no ha tenido protagonismo. Sobre todo ha tenido mucho banquillo, muchos partidos, pero de suplente, siendo básicamente el jugador número 12, ¿no? Que se dice. De Araujo hemos hablado muchísimo, yo no me pararía mucho más porque hemos hablado No, mucho en ya el está, he sido podcast. rápido, he sido Sí, rápido. está bien. Vamos con Ah, el siguiente, que también voy a es ser rápido, Estoril. también voy a ser rápido. Nombres interesantes aquí, en este equipo. Sí, pero es otro equipo olvidable la temporada porque al principio Sí. siempre este equipo Bueno, siempre a nivel siempre individual no, ¿eh? pero este equipo siempre ilusiona porque el año pasado fue una revelación del campeonato y este año no ha conseguido mantener el nivel. Ha estado luchando por el descenso, creo que ha sufrido demasiado para los jugadores que tiene, que ha tenido un problema sobre todo en la elección del banquillo. Creo que Nelson Verísimo tuvo muchos problemas para encontrar un 11, para potenciar esos futbolistas que sí que había conseguido potenciar en el filial del Benfica y creo que le quedó un poquito grande.
Luego llegó Ricardo Suárez y al final, con las urgencias, pues sí que consiguió sacar los resultados necesarios para la salvación, Pero vamos a tuvo decir, holgada. una racha mala, ¿eh? Creo que fueron de Eh, 3 o 4 jornadas que las perdió seguidas o así. O sea que. Mejor jugador para mí claramente ha sido Thiago Bella, que ha sido el más desequilibrante de todo el equipo en la referencia ofensiva desde la derecha o desde la izquierda. Es un extremo que nos va a hacer hablar de él durante los próximos años seguro Se queda en el y primer equipo del que, y Benfica, ¿eh? que, Yo ver- creo. y que veremos que al año que viene yo creo que va a formar parte del Sí, Benfica con casi toda seguridad. seguro, seguro. Jugador revelación, también hemos hablado de él, también va a dar el salto seguro porque es muy joven, es Thiago Santos, que solamente había tenido minutos en la Liga Rebelazao, en categorías inferiores del Sporting, que este año ha sido su primer año en Primera Liga, un lateral derecho muy ofensivo, con mucha calidad, que también en defensa se ha mostrado muy duro, muy seguro, y que también está sonando está habiendo una discusión gigantesca entre Sporting si lo recupera o Benfica si se lo lleva. El Además, mejor joven, he repetido. por eso yo te he dicho, o sea, has repetido a Thiago Santos, ¿no? Sí, porque joven y revelación al mismo tiempo y tampoco es que haya muchísimo que elegir, pero justo te iba a decir, por eso te decía que no, es una temporada tan olvidable a nivel individual, porque yo creo que sí que lo mismo dentro de 2 o 3 años hablamos de Gubella diciendo, ¿te acuerdas que la primera buena temporada la tuvo en una Sí, sesión en el Estoril? Al igual que Thiago Santos, ¿te acuerdas la temporada en la que sale en el primer equipo del Estoril después de estar un año así un poquito más en cantera y demás? Y creo que incluso, por ejemplo, Bernardo Vital, también está está joven, ha bien. ido, ha ido con la sub-21, si no me equivoco, de Portugal en esta última convocatoria para jugar el europeo sub-21. Y yo, nombre, sobre todo en cuanto a la juventud, ¿no? Esta apuesta que tiene ya desde hace unos años Estoril de apostar mucho por la juventud. Por cierto, otro equipo que tiene toda la pinta de quedarse sin entrenador, porque tiene pinta de que Ricardo Suárez se vuelve a ir. Pacheco va a ir, ya verás. Álvaro Puede ser. Pacheco. Baile de entrenador, y al final entra uno y sale otro. Y luego, jugador de excepción, por poner uno, Casiano, porque la Sí. verdad que llegó en el mercado de invierno como para paliar los problemas de gol que tenía el equipo, que la verdad que le estaba costando mucho encontrar ese 9 de referencia. Y la verdad que no ha funcionado, ¿no? No ha dado el nivel que se le esperaba, porque en Vicela el año pasado explotó como goleador. Y quizás también un poquito Rafiki Tan, que era otro chico que buscaban traer en invierno porque sabían que se iba a adaptar rápidamente al fútbol portugués, pero porque había estado en Marítimo y había rendido muy buen nivel, pero tampoco es que haya entrado rápidamente en la vereda y haya sido determinante como lo fue en Marítimo. Pues Jesús, si le di el 5 pelado al Portimonense, También en estos. le doy un 5 pelado. Bueno, ¿tú has dicho una nota o no? Un 6 pero A un 6 sí, sí, bueno, sí, un poquito más porque se ha salvado un poquito antes, ¿no? Sí, bueno, no sé si se salva antes que el Portimonense, pero sí, por ahí, 5, 5 y medio, 6. Lo que decía, si le doy un 5 a Portimonense por hacer los deberes justitos y más, pues también le doy un 5 al Vitoria Sport Club, al Vitoria de Guimarães, porque sí que está en la zona alta, pero al final ha hecho los deberes y justitos, porque al final el Arouca le ha adelantado en la última jornada, eh, perdió contra el Porto, es verdad que es una derrota más o menos esperable, pero y tampoco se jugaba muchísimo, lo único que se juega es jugar una ronda más, de hecho tendría que jugar una ronda más porque juega segunda, tercera ronda y playoff definitivo. O sea, creo que son 3 eliminatorias las que tiene que jugar Vitoria Guimarães y son 2 las que tiene que jugar Arouca. Hace los deberes porque queda en posiciones europeas, gracias al tema de que la final de la tasa la jueguen 2 equipos que ya tienen clasificación europea, pero, pero al final puede sacar muy buenas cosas a nivel individual, de consolidación de muchos jugadores, de consolidación del bloque, y continuidad de mucho joven. Moreno que ha tenido una buena temporada realmente en el banquillo. Entonces, tengo aquí una lista de jugadores jóvenes que se han consagrado, que ha sido temporada de consagración de ellos, y puedo decir un montón, pero digo algunos de ellos: Andrea Amaro, Tuncara, Miguel Maga, Afonso de Freitas, C. Carlos, que también ha tenido minutos y ha sido convocado con Portugal sub-21. Jugadores como Ibrahima Bamba, que después al final ha estado lesionado, ha jugado menos, pero también Dani Silva. Después jugadores que no son tan joven, que por ejemplo ya a los 25, pero por ejemplo Andrés Silva y Anderson Silva arriba tienen 25. Realmente son muy jóvenes todavía. Lo que pasa es que ya parece que 25 es como que estás pasado de rosca y te quedan todavía
7, 8 años de fútbol por delante a muy, muy alto nivel físicamente. Jota Silva, que ha jugado una primera temporada quizás un poquitito por debajo de lo esperado, pero también con mucho futuro. Y de hecho, precisamente empiezo por eso, por las valoraciones. El jugador de excepción para mí, he puesto Jota Silva, no es porque sea una excepción, sino lo que he puesto en el guión es Jesús, por las altas expectativas que teníamos de él, después de una muy, muy, muy buena temporada, de ser el mejor prácticamente de la temporada pasada en segunda con Casapía. Entonces teníamos muy altas las expectativas y quizás no ha rendido tan, tan, tan alto, pero no ha estado mal su temporada. Sí ha estado muy, 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 muy bien la temporada de Ibrahima Bamba. Nos quedamos un poquitito siempre la valoración que tenemos de los 2 últimos meses, y justo en los 2 últimos meses de campeonato es donde no ha jugado, ¿no? Donde no ha tenido minutos Ibrahima Bamba por el tema de la lesión, pero la temporada suya ha sido buenísima. Jugador joven, pongo a Dani Silva, que sé que te encanta. Dani Silva, un centrocampista que no ha sido Muy, convocado con la Portugal sub-21, está siendo muy criticado. ha cogido el papel de André Almeida, que se fue a Valencia, claramente, me parece Sí, a mí. sí, sí, es verdad. Mira, nunca lo había pensado como reemplazo suyo, pero sí, además creo que acapara bastante el mismo espacio. Técnicamente son un poco diferentes, pero sí. Y como jugador de revelación he puesto a Mamadou Tunkara porque no tenía absolutamente ni idea de su existencia hace unos meses y ahora sí. Y de hecho tiene pinta de central que se va a sentar si no se va antes, porque además tiene pinta de ser el central de que antes de rendir a un inmenso nivel en Portugal ya sale. Destacando, como digo, quiero destacar nombres individuales porque la temporada ha sido aprobado, porque al final podría haber sacado algún punto más con equipos de la zona baja y eso sí lo hubiese aupado y lo hubiese acercado al Sporting, pero la diferencia es brutal de puntos porque la diferencia, mira, con el Sporting está a 21 puntos de diferencia. Ese salto es brutal. Pero bueno, ha conseguido medio los deberes, por eso le he puesto el 5 pelado, aprobadito y poco más. Mucho nombre individual, ¿eh? Yo creo que sí, vale que puede que Vitoria venda alguno que otro este verano, pero tantísimo no creo que haga una venta de 7 8 jugadores. Así que se pueda sentar y cuidado con la temporada que viene, ¿eh? Sí, sí, al final es un equipo muy joven, que Moreno venía del B y le ha querido dar, que ha querido potenciar esos futbolistas que tiene la buena cantera de Guimarães y creo que Y buenas operaciones también ha ido de también, ¿eh? menos a más. Sí, sí, sí. No solo eso, sino después te traes a jugadores como por ejemplo Tunkara, que bueno, Tunkara sí que llega de cantera, pero lo ficharon de tercera francesa hace un par de años, así que son, vale, cantera, porque lo fichas para la cantera y demás, pero son operaciones, evidentemente, y muy, muy, muy buen servicio de scouting que tienen tanto Guimarães como Braga, los dos rivales, la verdad. Más equipos, por la parte de abajo continuamos, Jesús. Gil Vicente, también ha sido una temporada dura para los de Barcelos porque venían de clasificarse por primera vez a las competiciones europeas, una eliminación temprana en la Conference League a principio de año que le impidió realmente llegar a la fase de grupos. Recordemos que Portugal todavía no se ha clasificado para la fase de grupos de la Conference League y también ha sido un año como me han quitado bastante de mis estrellas, cómo voy a poder reaccionar. He conseguido atraer futbolistas de nivel porque me he clasificado para Europa, pero se me han cargado antes de finalizar el mercado de agosto. Por lo tanto, ese proyecto europeo al final no es tan europeo. Mejor jugador, sin ninguna duda, otro año más. Creo que no se le ha destacado como se le merece porque ya lo hizo el año pasado, pero son 17 goles de Fran Navarro de los 32 que ha marcado Gil Vicente. Al final ha marcado más del 50% de los goles de su equipo. Creo que la salvación de Gil Vicente pasa por su parte. Además, he leído unos datos esta mañana de Wild Point, esta cuenta de Twitter que realiza un análisis muy específico de todas las acciones del juego y que le habían puesto una nota muy baja que no llegaba al 6 porque había sido uno de los futbolistas de la liga que más goles había desperdiciado. Imagínate los goles que hubiese marcado el pobre de Fran Navarro esta temporada, hubiese marcado 70 goles, yo que sé. Que claro, que es lo que yo estaba leyéndolo, también lo he leído, y era de que el futbolista, el delantero que más ocasiones ha desaprovechado. A ver, si hubiese marcado todas las que he tenido, o simplemente hubiese marcado el 70%, es que, claro, de 17 goles pasarías a marcar que 28, 30, claro. 28-30, con 28-30 ya te digo yo que Gil Vicente estaría en Europa por encima de Arouca
y la temporada hubiese sido de que Fran Navarro pues se lo rifaban todos. La temporada ha sido muy buena en un equipo peor que el año pasado, ha rendido prácticamente igual. Me Sí, parece un mérito y brutal. Y este año además no ha tenido tantos pasadores. El año pasado sí no, que tenía mucho más. es un equipo que sufrió durante unas jornadas, pero luego se ha recuperado con el nuevo entrenador, con Daniel Sousa, y la verdad que ha conseguido la salvación bastante holgada. Luego, jugador revelación, yo he puesto al portero, he puesto a Andrew, que el año pasado ya dio buenas señas de ser un portero de futuro y con muy buen nivel. Y este año pues le ha competido la titularidad a Kritsiuk, que recordemos también que Gil Vicente lo vendió a Zenit y este año lo recuperó. La verdad que Andrew es un porterazo, literalmente, Sí. y que aquí Gil Vicente tiene una de las bazas económicas para los próximos años. Mejor joven, Tomás Araujo, este central cedido por el Benfica, también ha sido su primera experiencia en primera división y yo creo que ha sido uno de los jugadores más importantes del Gil Vicente. Se ha sentado en el centro de la defensa y ha brillado, literalmente ha brillado. Y allí tiene Benfica, pues yo creo que otra cesión no le vendría mal quizás en otro equipo de alto nivel y ya luego para repescarlo para el primer equipo, pero es un Yo central creo, muy interesante. yo creo que depende de lo que haga con Lucas Veríssimo, con Joao Víctor y demás el Benfica. Si le da salida y demás, yo creo que Tomás Araújo se quedará, porque además Otamendi termina contrato y no se va a quedar, o sea que se queda un hueco ahí importante. Si Morato y Antonio Silva son titulares y Tomás Araújo es suplente, yo me lo quedaba, la verdad. Creo que le ha venido muy bien este año jugar con Juven Fernández al lado, ¿eh? Un central muy veterano, que habrá aprendido muchas cosas de él y además le habrá dado esa seguridad que necesitaba un central joven. Eh, Y, y buena cesión ahí, ¿eh? El Benfica este año creo que en las cesiones ha tenido, no en todas, pero en varias de ellas se ha tenido bastante acierto con Gubella y con Tomás Araújo, que tiene pinta de que el año que viene los dos van a ser jugadores de primera plantilla con Roger Smith. Peor cesión ha sido la de Kevin Villodres, por la que pagó medio millón de euros al Málaga. Este extremo español que tiene un desparpajo y una calidad espectacular, pero que en ningún momento se ha sentado. E incluso dejó de jugar cuando había cumplido 19 partidos en Gil Vicente, porque si hacía 20 lo tenían que comprar por 1,2 millones, que se hubiese convertido en la contratación más cara de la historia del club. ¿Cuántos Y millones? 1,2. Y Que volverá al Málaga y recordemos que el Málaga ha descendido a primera ref. no creo que se quede. Yo creo que es un futbolista que permanecerá en segunda. Ya simplemente por la calidad individual. Pero a mí me gustó al principio de temporada, he dejado algún detalle. Pero sí. En fin, aquí puedes poner algún otro de sesión más, porque a mí, por ejemplo, sé Carlos que volvió. Me Sí, pareció pero un bueno, es que chico. venías de un contexto de Sí, Ibiza, no. ¿eh? Sí, sí, De sí. Ibiza, vale. Es que es contexto interesante Sí. el Ibiza este. Sí. Y Alipur también, que Alipur desde el banquillo no ha aprovechado las oportunidades, desde mi punto Creo de vista. que me sigue tocando, que me toca el Chávez, otro de mis Sí, equipos favoritos. Le he puesto en nota global un 8,5, porque es un equipo que el año pasado subió de segunda liga y este año ha estado rozando las competiciones europeas, a las cuales no se había inscrito y por lo tanto dejó de competir 3 jornadas antes de lo que debía sí. hacerlo. Mejor jugador he puesto al portero Paulo Víctor, que la verdad no lo tenía muy analizado y la verdad que este año ha sido vital con sus paradas. Estuvo varias jornadas en las que no pudo jugar y el equipo lo notó. El equipo lo notó muchísimo porque sus paradas han dado muchísimos puntos al Chávez y da una seguridad tremenda por arriba y sobre todo tiene muchos reflejos a pesar de ser un portero muy veterano. Y Luego, junto con Pablo Víctor, no sé si lo tenía en mente, ¿no? Pero sí o sí en algún momento se tiene que mencionar a Joe Teixeira, ¿eh? iba a mencionar a Jota Teixeira y también a Steven Vitoria, También. y Nelson Monte, que los dos, la verdad, que han formado una pareja de centrales muy, 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 muy buena. Y luego, pues lo de John Teixeira, que además se acaba contrato, creo que es uno de los futbolistas que más fáciles de pescar allí por tras los montes. Jugador revelación, Bruno Langa, este lateral izquierdo que a principio de temporada no me llenaba mucho el ojo porque lo veía así un poquito alocado, pero la verdad que su físico, su buen disparo, sus llegadas al área contraria y la verdad que en defensa también es un tío muy serio, ha ido mejorando y la verdad que es un lateral izquierdo a tener muy en cuenta en esta primera división. Mejor joven, he puesto a Isa Abbas, que es un chico, ya tiene 24 años, pero es que Chávez también es una de las plantillas más veteranas.
bastante irregular, pero desequilibrante, ¿sabes? Es de estos extremos pesados que encaran mucho, que dependen mucho de que tengan el día, de que el primer regate les salga para ganar confianza, pero la verdad que es un extremo que me ha gustado. El que no me ha gustado nada y me esperaba mucho de él es el jugador de excepción, que es Luther Singh, que en Pasos Ferreira y fue propiedad del Braga, hizo muy buenas temporadas, y este año en Chávez, pues la verdad que no ha conseguido estar al mismo nivel que sus compañeros. Nota global 8,5, le hubiese dado el 9 si hubiese competido en las últimas 3 jornadas. Sí. Yo lo que con el tema de Luther King, viene seguido del Copenhague. Yo entiendo que la operación será que el Chávez no paga nada de salario, o sea, que el salario se lo pagan entero, porque el salario que tiene que tener un jugador del Copenhague comparado con un jugador de Chávez, ya digo yo que se distan muchísimo. Y para mí, un poquito de futbolista de excepción también es Joao Pedro, que es un futbolista veterano que llega y demás, no por decepción, sino Pero porque pensaba que el iba a ser mucho centrocampo, más. centrocampo era complicado entrar. Guima, tenía Joan Teixeira, tenía Joan Méndez, tenía Sobiora. La verdad que entrar en el medio campo de Chávez era complicado. Y Joan Pedro, pues al final es un tío que ha estado muchos meses sin equipo, y llegas a mitad de temporada, el equipo ya tiene los mecanismos del entrenador muy cogidos, porque era un equipo que apostaba siempre por tener el balón, por estilo combinativo, y yo creo que le ha costado, porque venía de un contexto de estar sin equipo, y luego de lo que era Tondela los últimos 2 años, que era todo lo contrario a lo que ha sido Chávez. Vamos con más equipos. Ya estamos terminando, ya quedan menos equipos. Río Te Ave. toca, te toca, ¿no? Sí. Sí, Río Ave. Le pongo un 6. Ha hecho los Bien. deberes, ha hecho bien, tiene detalles. No ha sido ningún equipo de revelación, si no estaría más arriba y demás. Pero bien, al final las notas de aquí de media tabla, muchas de ellas son muy flojitas. Un 6 que no está mal. Mejor jugador, Guga, sin ningún tipo de duda. Guga Rodríguez, el mejor jugador no solo de Río Ave, sino de todos los mortales. Yo creo que seguramente será el mejor jugador. Jugador revelación, he puesto a Miguel Baeza, el español, porque sí es verdad que había debutado ya con el primer equipo del Celta y demás, pero bueno, al final estas cesiones también, pues tienes que demostrarlo. Y lo ha demostrado, la verdad. Creo que ha sido un buen complemento ahí en esa zona de centrocampo, de creación, momentos abiertos. Me parece que ha dejado un rendimiento bastante por encima de la media de ese 6, ¿no? Creo que ha sido uno de los jugadores que sí que ha estado notable alto. Mejor Sí, jugador joven he puesto a Fabio Ronaldo. también. Bueno, tiene gol y demás y no está mal. No me encanta técnicamente, la verdad. Lo que he visto de él no me ha gustado mucho en el sentido técnico, ¿no? Que creo que es un futbolista, no me termina de convencer, pero sí que ha sido de los jóvenes, que tampoco es una plantilla muy joven, por cierto, de lo mejorcito. Y por poner, bueno, dentro de los jóvenes estuve por meter a Costiña Buen también, lateral. que ha hecho Buen lateral, ¿eh? 23 años, no es muy, muy, muy joven, pero creo que 23 está dentro, siendo sub-23, no creo que entraría. Es muy buen lateral. Y, Además, cantera del Río Ave, es muy buen lateral. y además que puedes jugar muy bien abierto. Por ejemplo, me cuadraría mucho, por ejemplo, en un sistema como el de Amorim, me cuadraría muchísimo. Y jugador de sesión, yo sé que tú pondrías a Samaris, que me lo acabas de escribir. Pero yo he puesto a André Pereira, porque es un futbolista que llevo varios años esperando de él. Habla, sí, sí, no hagas la de me pongo la cremallera en la boca. Habla porque además pasó por ahí por Zaragoza y no hizo nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. ¿Quieres dar alguna nota a la temporada de André Pereira? No, mejor. No se lo voy a dar. Llegó aquí, Venga, parecía Cristiano Ronaldo. pasamos a Famalicao. Venga, Te toca continúo a con ti otra Famalicao. vez. Otros 6. Pongo otro 6, ¿por qué? Porque, bueno, empezó la temporada a mitad de temporada, la temporada de Famalicao era de un 3 y la segunda fase de la temporada ha sido de un 7-8. Así que Sí. esa nota media se queda en un 6 también, bien, aprobado y tal, con algunos detalles, con algunos buenos partidos. Su participación en la tasa creo que es importante, cerca de llegar a una final, que eso pues evidentemente te suma mucho. Mejor jugador Iván Jaime, el español, sin ningún tipo de duda, temporada de consagración, con el 10 a la espalda y con el 10 en la mente y con el 10 en las botas. Ha tirado mucho del carro, el equipo ha jugado mucho para él en muchos momentos, eso habla bien de él. Habla también un bien del equipo por encontrar ese jugador de referencia, pero quizás le ha faltado algo más de referencia, sobre todo arriba, ¿no? Arriba, precisamente, un futbolista que me ha parecido el mejor joven, que es Pablo Felipe, brasileño, que venía de la cantera y demás. Bueno, ha sido la primera temporada
en la que ha empezado a tener minutos y ha marcado algún otro gol importante. Y sobre todo esto ya un poquito casi predilección, algo personal, porque me ha gustado mucho. O sea, lo he visto y me ha gustado mucho los minutos, el ímpetu con el que ha tenido, el acierto técnicamente. eh, Penetra así. Es que Jesús me está escribiendo en el guión. Es que en vez de interrumpirme, me escribe penetra así, jugador joven. Es que claro, también jugador joven he intentado meter también jugadores así un poco como más sorpresa. Pero sí, además penetra otra Yo de. ya te escribo solo directamente para que la gente Solo no escribe, diga. solo hablo yo y escribes tú, ¿no? Pones a Luis Junior, pero Luis Junior ¿cuándo tiene? Luis Junior ya tiene unos cuantos 22, más, ¿no? 22. 22. Pues me he olvidado un poco. Que creo que ha sido porque ha ido directamente a darse a Pablo Que Felipe te gusta porque Pablo y ya está, me que te gusta. gusta La verdad Pablo. es que sí, Te es gusta mi el apuesta. nombre y ya Pero bueno, está. hace unos años, ya lo digo, mi apuesta fue Thiago Tomás. Y Thiago Tomás estaremos en el Stuttgart jugándose el no más a la segunda. O sea que eh, no tengo mucho acierto. Y jugador de revelación he puesto a Gustavo Sá, porque ese sí que ha tenido muchos más minutos, ha sentado mucho más en el primer equipo y como titular en varios partidos, centrocampista, con mucho músculo, sin ser un futbolista fuerte, pero muy, muy, muy peleón y buen trato de balón. La verdad, creo que ha sido internacional en las inferiores de Portugal, lo sigue siendo, y creo que va a ser importante. Y creo que no es el perfil de futbolista que se vaya a ir este verano, o sea que el año que viene estará ahí y se consagrará. Y como jugador de excepción he puesto a Diego Queiroz, ¿Quién es? porque No sé. Diego Queiroz. Desde que salió del Porto de la Youth Sí, 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 League a no sé total, qué parece año. otro. Parece otro porque fue titularísimo. Recordemos, ya un día haré un vídeo más del Porto, de aquel Porto que ganó la Youth League, porque Diego Queiroz formaba pareja con Diego Leite y era buenísimo. Y de hecho, yo creo que incluso entre los dos, el un poco más bueno era Diego Queiroz. Y se fue al Royal Musculum o así, ¿no? De Bélgica. No le fue bien. El portero no se Valladolid quedó, lo también. vendió y mala cosa. Así que jugador de excepción por su rendimiento y un poco por su carrera como ha ido. Oye, que todavía puede relanzar el vuelo, ¿eh? Todavía puede. Quedan 3 equipos, 2 tuyos y uno mío. Gisela, Vizela, dale. Vizela, con mejor jugador Samu, creo que consagración ya en la primera división portuguesa, jugador con mucha calidad, jugador con último pase, jugador que tiene bastante gol y llegada al área contraria, y jugador que me parece que es una de las referencias de Vizela este año. Lo podría haber compartido pues con otros futbolistas de nivel, como Kiko Bondoso, que sí que ha estado un poco por debajo de lo que hizo el año pasado en el tema de goles y asistencias, y sobre todo con Gucho, con el que ha formado una buena dupla en el centro del campo. El jugador revelación, pues yo he puesto al portero Buntic, porque nadie se esperaba que diese este rendimiento, era un portero desconocido para todo el público y la verdad que se ha sentado en la portería tanto con Tulipa como con Álvaro Pacheco a principio de campaña y realizando muy buenas intervenciones y muy buenos partidos. En el tema de mejor joven, es que he estado mirando los años que tiene y me ha sorprendido porque tiene 37, he puesto a Osmagic, que es otro chico que se ha convertido en el máximo goleador del equipo con 8 goles, que para un primer año en el Vizela no está nada mal, máximo goleador, ha ayudado a que el equipo viviese en zona tranquila, que estuviese incluso compitiendo por llegar a esa sexta plaza, y jugador de excepción, pues la verdad que es un equipo que todos han rozado el 6. He puesto a Luis Felipe y a Rashid, a Luis Felipe porque el año pasado en Besa fue el mejor portero, uno de los mejores porteros de la categoría. Este año ha Sí, vivido a la sombra, ha o sea, vivido a la sombra de Buntic, por eso pero, te lo digo, no sabemos qué pero nivel el ha tenido. rendimiento, claro, es que es Claro. yo no te lo compro porque es que no, tampoco ha tenido oportunidad. Es que no ha jugado Y, nada, ¿eh? y luego, pues, el Rashid, que era este medio centro iraní que además ha renovado por el club y que la verdad que cuando jugó en Santa Clara fue uno de los jugadores de la liga, y en Vicela pues no ha mostrado ese rendimiento. Le he puesto un 8 porque la verdad que me ha sorprendido gratamente el equipo, su estilo, Tulipa. Es un equipo que me ha gustado verlo cuando lo he visto. Yo un Igual me 8 pasa un no. poco, ¿eh? Pero un Sí, yo creo, 7 yo sí. creo que más un 7 sería un poquito más realista, por lo menos en mi visión, porque Pero eh, tiene pocos recursos, ¿eh? Es un sí, es equipo con verdad. recursos que se ha Sí, salvado muy holgadamente. y eso sí, eso sí. De hecho, creo que yo, en cuanto a plantilla, antes de empezar la temporada, seguramente Vizela lo pondría junto a Santa Candidato Clara número abajo. uno. Sí, sí, sí. Poco junto a Santa Clara, seguro. Pero bueno, más equipos. Boavista. ¿Quieres que dejemos al Boavista para el final? No, deja el Boavista para el final, que va a ser rápido. El Venga, Boavista es así, pim, pim, pim. venga, primero Casapía. Casapía le he puesto aquí un 7,5. Precisamente uno de los equipos revelación. Es verdad que al final de temporada se cae un poco, hay algunos jugadores que bajan un poco el rendimiento, como Goldwyn, por ejemplo.
A mejor jugador le he puesto a Ricardo Batista en portería y a Afonso Taira en el centro del campo. El stopper y el distribuidor, De acuerdo, de acuerdo. Afonso Taira, distribuidor, pero también recuperador, es un poco todocampista. Este típico todocampista portugués que no es muy grande físicamente, pero que domina varias fases del juego. Jugador revelación he puesto a Felipe Cardoso, sobre todo sin ser una grandísima temporada, ha sido el típico jugador número 12, que al final de temporada se ha sido un poco más titular, sobre todo porque yo no sabía, y viene de segunda japonesa, segunda división japonesa, y ha marcado 4 goles en 11 partidos. Oye, buen registro, buen rating ahí, y buena media de gol por partido, la verdad. Sale a gol cada 3 partidos, ¿no? Sí, más o menos. O sea que está bien, no ha tenido muchos minutos y ha conseguido marcar, además jugador joven. Y mejor jugador joven he puesto a Lelo, a Leonardo Lelo. Ya lo conocíamos, ya sabíamos que era bueno, en principio era uno de las principales armas y ha sido. Pero bueno, buena temporada. Creo que todavía no está a ese nivel para dar el salto, creo que no va, no sé si habrá rumor o no este verano de dar el salto a un grande de Portugal, pero creo que se puede quedar una temporada en Casa Pía de consagración todavía más y ahí ya es lo mismo quizás sí. Y jugador de decisión he puesto a Romario Baró, otro de estos prometedores canteranos de los grandes, en este caso del Porto, también estuvo en ese Porto de campeón de la Youth League que comentábamos. Es un futbolista que yo creo que no ha encontrado su posición en el campo, porque ha Sí. jugado abierto en banda derecha, ha jugado en el centro del campo, más adelantado, más atrás, creo que llegó a jugar también de lateral derecho en algún momento. Creo que no encuentra un sitio en el que se pueda afianzar. Y con Felipe Martín, que precisamente oportunidades sí que ha dado a prácticamente toda la plantilla, no ha conseguido ser un futbolista ni medio importante. Un futbolista muy Empezó bien, irregular. ¿eh? Empezó bien, Y por poco pero tiempo. se fue cayendo, sí. Se ha ido cayendo y los últimos 3 meses por lesión no, ni a disputar ni a jugar. Es un Influye chico que mucho tiene, las expectativas, ¿eh? Las expectativas que tiene influyen mucho. mucha calidad, pero la verdad lo que tú dices, yo creo que ahí está la clave. Que no encuentra acomodo en ningún lado, en ninguna posición. Lo hemos visto jugando en el doble pivote, lo hemos visto jugando de extremo, lo hemos visto de interior, lo hemos visto de media punta. Es que ya no sabemos dónde colocar a Romario Baró y es una pena porque calidad tiene. Sí, yo no sé si, a ver, que todavía tiene 23 años y tiene todavía de carrera y puede que encuentre ese sitio, o incluso sin encontrar el sitio, sea un futbolista polivalente y muy útil. O puede que nunca llegar a destacar tanto, pero que siempre sea un mero cumplidor sin más, ¿no? Pero bueno, eso es la temporada para mí de Casa Pía. Y queda un último equipo, ya llegamos al final. Un equipo que evidentemente aquí seguimos mucho, que es el Boavista. Jesús. Fácil, voy a ser rápido. Nota global 7,5. ¿Por qué? Porque por fin no ha sufrido por la permanencia. Podría haber hecho más, podría haberse metido en la lucha por las competiciones europeas, a las cuales siempre ha estado muy alejado por irregularidad. Es un equipo que ha encajado goles muy fácilmente y los ha marcado también fácilmente. Este año, la verdad que no ha tenido problemas de cara a gol. Pero la nota es esa, creo que la afición se ha quedado con un poquito de sí, ha jugado muy bien a fútbol durante muchos partidos, incluso en casa ha ganado a Sporting, ha empatado a Braga, le ha puesto las cosas muy difíciles a los grandes, pero se le ha quedado esa espinita clavada de que sí, que podía haber luchado con el Arouca, con el Vitoria Guimarães hasta el final y no lo ha hecho. Mejor jugador, he puesto dos nombres. Para mí el mejor es Seba Pérez de largo, es un Sí, centrocampista de otro nivel, de otra categoría. Se nota mucho su ausencia, su posicionamiento, su forma de organizar el juego. es eh, capitán, y capitán. el capitán general. Y luego ha puesto a Yusufa, pues por lo mismo, jugador más mejorado, 13 goles, máximo goleador del equipo, mejor temporada de su carrera futbolística y el jugador más veterano del equipo, que más años llevaba en la plantilla y la verdad que también ha estado muy bien. También podría haber puesto a Bracali, que también ha sido vital en muchos partidos con sus intervenciones. Jugador revelación y jugador joven los podríamos haber intercambiado. Onyemaichi, jugador revelación, igual uno de las revelaciones del campeonato. Venido del Feirense, nadie lo conocía, desconocido, lateral izquierdo, con mucha fuerza, central, polivalente, uno de los activos de Boavista, que yo creo que lo va a comprar a Feirense y lo va a vender por mucho más. ¿Te gusta más que lo llamamos Bruno? No sé por qué a ti, pero bueno. No, en las retransmisiones de televisión lo llaman Bruno, supongo por lo fácil. Y acabo de ver aquí en plantilla a alguien que se me ha olvidado, pero es que no lo voy a poner en jugador de excepción porque es que es directamente 0 partidos, pero ahora hablaremos de él. Mejor ¿Quién? joven, ahora te lo digo, mejor joven Pedro Malleiro, internacional sub-21, temporada de consolidación, uno de los jugadores más destacados de la plantilla,
con muy buen pie en ataque y en defensa la verdad que también ha mejorado. Es un jugador muy duro que todavía sigue cometiendo fallos a veces sobre todo en salida de balón, porque al final es un chico muy joven que todavía está en proceso de aprendizaje. Veremos dónde sale. Incluso había rumores de que desde equipos importantes desde España lo tenían en su agenda, como Atlético de Madrid o Villarreal, pero yo creo que es un salto muy grande. Ojalá se quede en el Besa, pero es un jugadorazo. Y luego, jugador de excepción, Bosenic, porque venía para sustituir a Petar Musa y Yusufa básicamente se lo ha comido de pe a pa, de principio a final de la temporada. Los minutos que ha tenido no los ha aprovechado. Creo que también ha fallado bastantes ocasiones de gol y creo que sí que es un futbolista con potencial, pero que no se ha aprovechado este año. Ya sé Pero cuál es el otro. Ya sé cuál es el otro. claramente el otro es que es No me acordaba. cero partidos. No ha debutado, tío. Adalberto Peñaranda, un misterio total porque llegó lesionado al Besa, se le presentó, ha estado entrenando en su país durante los 2 últimos meses y es que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada. No ha debutado. Increíble, Último partido estoy viendo aquí increíble. con su selección el 9 de junio de 2022. O sea, no compite desde hace casi un año. No, bueno, casi O un sea, año, este sí. chico en el Granada cuando salió Muy era un bueno. pelotero, un pelotero. Sí, 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 sí. En fin. Tremendo. Total, Peñaranda, compradísimo. Oye, un nombre que me gustaría destacar de Boavista es Bruno Lorenzo, que creo que lo que pasa es que no ha sido muy regular, pero tiene detalles muy buenos. ¿No te gusta? No, Estaría bien que al ser un podcast no solo gesticulases con no la me boca, gusta. sino que No me también gusta, tío. emitiesen palabras. No me gusta, tío. No me gusta. Creo que ha estado muy bien Ricardo Mangas en su posición, en su nueva posición de extremo, tanto extremo a pierna cambiada como a pierna izquierda. Y luego Makuta, pero Makuta ya es un jugador ya asentado en la competición. Y luego un poquito de excepción porque siempre lo es, porque era un jugador que costó mucho dinero y que creo que se lo van a tener que quitar por el alto sueldo y no ha cumplido las expectativas en ninguna de las temporadas, es Canon. Soy chicano, ¿no? Oye, y Vukotic, que ha tenido un papel así muy suplente y tal. No, Nada, nada, ¿no? nada, nada, nada. De Benfica y tal. Buena Oh, temporada del Boavista. y creo Dime. que lo van a desmantelar, ¿eh? Y Sí, Kenji Gorré también ha estado bien, Kenji Gorré, bueno, cinco o seis jugadores le quitan. sí, Malleiro, importantes. Mangas. Mangas volvió en propiedad, o sea, Es que volvió es propiedad de Boavista. Estaba cedido en el Burdeos porque en el como son del Burdeos. mismo club, sí. Vale, 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 vale. Tiene pinta, ¿eh? Tiene Malleiro, Seba, Onyemaechi, Seba. Kenji, Sí, 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 sí. A Yusufa, lo que pasa es que Yusufa es. Kenji ya se ha ido. Sí, sí, sí. En fin, hay varios, bueno, como siempre, todos los veranos van a desmantelar y muchos de los nombres que hemos dicho hoy, seguramente la temporada que viene no estén o estén en otros equipos, como muchos los que fichen los grandes, tiene pinta. Pero bueno, con que se queden algunos que otros, pues seguiremos disfrutando aquí, como hemos disfrutado, por cierto, Jesús, en la temporada del podcast, porque en el proyecto hacemos más cosas, ¿no? Algún que otro vídeo en YouTube, en redes y demás, pero oye, en el podcast la verdad que buenas charlas, buenos análisis también. Yo creo que tiene ese mérito. Jesús se da muchas veces buenos tutes para preparar y para tener contenido aquí. Y eso es de reconocer. Aquí cierra la segunda temporada del podcast de Café Luso. Como he dicho, para vosotros no, pero para nosotros todavía quedan por jugarse la final de la tasa y el playoff de ascenso-descenso. Eso cerrará la temporada. Una vez Sí. cierre con la final de la tasa y ese playoff, se acaba todo y simplemente pues nos centramos en el mercado, que nos gusta un poco, pero a mí me aborrece, ¿eh? Tanto rumor. Lo entiendo, pero muy, muy, muy aburrido. Muy, muy aburrido. Ya no sabes, pues ves Ya noticias no y no sabes lo sabes que qué es verdad y creer. lo que es mentira. Claro. Pero bueno, nosotros en redes sociales, y justo lo he puesto en estos días en Twitter, no voy a estar informando en Twitter de todos los rumores, solo voy a poner los que ya sé que vienen de una fuente muy fiable, o con información muy precisa y que está ya la cosa hecha, o que ha salido algún tipo de información realmente que el representante haya hablado, o cosas así. Y sí, sobre todo fichajes oficiales, todos. A no ser que se escape alguno, pero todos estarán puestos por las redes sociales. Jesús, aquí cierra la Un temporada placer por la con temporada, un Pablo. podcast Otra más. largo, pero necesario, ¿eh? Sí, ha sido un análisis muy completo de todos los equipos. Al final creo que pocos jugadores se nos han quedado en vereda. La verdad que completísima temporada, ya llevamos 3 o 4 temporadas con el podcast y es que esto nos gusta y seguiremos haciéndolo hasta que nos cansemos.
Pues sí, sí, señor. Pondré, me daré ese trabajito, tampoco mucho, pero de poner en qué minuto empieza cada equipo, para que quien lo quiera ver o quien quiera seguirlo y demás, esto ya evidentemente lo habrán escuchado, pero que lo puedan seguir evidentemente porque es hora y media de podcast. Jesús, muchas gracias por todo el curro todo el año, por las charlas y demás, y por seguir teniéndolas. Ya veremos en verano qué hacemos, si charlamos, si no, si lo hacemos público, si no, y listo. Así que darte las gracias y también Igualmente, Pablo. a los que nos escuchan, por supuesto, los pocos que somos, esta pequeña familia lusa que disfrutamos del fútbol portugués.